vamos a estar compartiendo con el hermano Alcides y con Lauti 3 aspectos. Hay muchos más, pero queremos compartir para iniciar este mes de la Biblia 3 aspectos que tienen un impacto fuerte, un impacto bastante importante en cada uno de nosotros cuando nos acercamos a la palabra, cuando empieza a impregnarse en nosotros y en nuestro corazón. Así que este es el título de esta introducción y mensaje que vamos a compartir con Alcides y Lauti. Y vamos a adentrarnos al primer aspecto de los 3 de esto que queremos compartir, que se trata de cómo su palabra en nosotros alumbra nuestra vida y nuestro camino. Así que, hermano Alcides, comenzamos. Gracias. Sí, a modo introductivo, por ejemplo, como este mes recordamos el mes de la Biblia, personalmente, por ejemplo, de mi parte, yo quiero compartir cómo la Biblia empieza a cobrar vida en mi vida. Y yo creo que a todos a veces nos cuesta entender y comprender realmente lo que dice la palabra de Dios. No cuesta, pero Dios es un gran amor y misericordia y también Él mismo se revela a nuestra vida a través de su Santo Espíritu para que podamos conocer lo que la palabra trae a nuestra vida. Y yo, por ejemplo, cuando vino recién no la entendía nada, no tenía Biblia y después pudimos conseguir. Y esta es mi primera Biblia. Si bien, por ejemplo, en casa tenemos otra Biblia, pero como para mí más fácil que cuando leo esta palabra de Dios en esta Biblia con quien primeramente empecé a tener una relación y una conexión, ¿verdad? Si bien puedo leer las otras Biblias, pero es como si fuese que a mí siempre encuentro más práctico, más rápido para entender su palabra en esta Biblia con que pude tener primeramente una conexión, una comunión, ¿verdad? Y como bien decía el hermano Facu, es una palabra alumbrar. Empezó a producir en mi vida, por ejemplo, esa conexión divina a tener una dirección y servir, por ejemplo, cosa que antes, por ejemplo, no la entendía o no la comprendía bien, la palabra de Dios empezó a producir en mi vida. Por ejemplo, siempre nos dice, nos da un ejemplo, es que en una casa, en un cuarto oscuro, no podemos encontrar nada. Y de esa forma también la palabra de Dios a veces produce en nuestra vida. Que nuestra vida capaz que antes de Dios es oscura, pero a la luz de la verdad, a la luz de la palabra, empieza a alumbrar muchas cosas que aparentemente no la conocíamos o no la entendíamos. Por ejemplo, son esas cosas que erradas, ¿verdad? Entonces la palabra de Dios empieza a cobrar vida y dar luz, claridad, alumbra nuestra vida, alumbra nuestro conocimiento, nuestro entendimiento y por sobre todas las cosas llega a nuestro corazón. Y por eso, por ejemplo, ahí en el Salmo 119, 105 dice que la palabra de Dios es lámpara y lumbrera a nuestro camino, ¿verdad? Y también nos enseña a entender y a caminar en nuestra vida cotidiana diaria. Por ejemplo, en parte de vida personal, hay muchas cosas que, por ejemplo, a mi parecer, que para ahí estaba bien, pero a la luz de la verdad, totalmente era diferente. Entonces, a medida que iba interiorizando y conexión y relación con la palabra de Dios, entendí que la fuente de luz, la fuente que alumbra mi vida es Dios. Por eso siempre a veces también escuchamos y nuestro pastor siempre nos dice, la fuente de luz es nuestro Dios. Cuanto más nos acercamos hacia Él, tenemos mucha más claridad. O sea que a la luz de la verdad empieza a aparecer muchas cosas de nuestra vida. Y cuando nos alejamos de la luz, es la ausencia de la luz. En ese caso, por ejemplo, es cuando nosotros nos alejamos de la palabra, de su enseñanza, de su experiencia que nos vivifica la palabra. También nos habla también a veces de que la fuente de luz es Dios, pero a la vez falta una conexión. En este caso, por ejemplo, como siempre tenemos como enseñanza una toma, una llave de luz. Y para poder conectar, por ejemplo, un dispositivo, falta un cable. Y ese cable sería, por ejemplo, la palabra de Dios que nos va a conectar con la luz, con la fuente de luz que viene a ser Dios.
Y también nos habla, por ejemplo, este sí, Salmo 119, eh, la exposición de su palabra nos alumbra y hace entendido a los simples. Cuando su palabra se expone a nuestra vida, cuando su palabra empieza a cobrar vida, acción en nuestra vida, empezamos a tener esa claridad. Y si bien somos simples, a la vez de la simpleza, de lo que a veces nos empezamos a entender, también nos hace eh, una persona a través de su palabra y su verdad. Eso, por ejemplo, lo que yo quiero compartir hoy con ustedes, que la palabra de Dios empezó a cambiar, empezó a transformar, empezó a modificar, por ejemplo, todo lo que es el aspecto personal de mi vida y también los interiores, porque de eso se trata, la palabra de Dios cobra vida y esa vida es una vida también espiritual, que por ejemplo, a partir de nuestro corazón. Y esa es mi testimonio, aparte de, por ejemplo, de compartir un poco la experiencia de la iglesia, de la palabra de Dios que produjo de mi vida. Amén, iglesia. Bueno, en mi caso, para continuar un poco con lo que comentó nuestro hermano Alcides, a mí me tocó la característica que tiene la palabra, que es muy importante, que es la de limpiar, ¿no? Que la palabra de Dios limpia. Y traje varias preguntas para que podamos pensar juntos, ¿no? Como iglesia. Porque, ya que estoy traigo a colación, este fin de semana, en el medio del temporal, en mi casa nos quedamos sin luz, ¿no? A oscuras, completamente. Ayer, bueno, gracias a Dios vuelve la luz, y cuando vuelve la luz, tenemos viento, y como nos contaba nuestro hermano Alcides, nos encontramos con que había entrado agua por un montón de lados que no sabíamos, o sea, estaba muy sucio. La luz, y qué malo que me estoy encontrando con que está todo sucio. Y me vino perfecto para lo que justo quería compartirles hoy. Y las preguntas son las siguientes: ¿queremos ser alumbrados en nuestra vida? ¿Queremos que la palabra nos alumbre? Segundo, ¿estamos dispuestos a ver lo sucios que estamos? Porque podemos encontrarnos con cosas que no nos gustan una vez que somos alumbrados. Y si aceptamos, queremos y estamos dispuestos, una vez que nos damos cuenta que estamos sucios, porque estamos sucios todos, yo más seguro. La tercera pregunta es: ¿cómo hacemos para limpiarnos? Esa es complicada también. Y tengo dos versículos para leerles, que el primero también comienza con una pregunta y apunta en este caso a los más jóvenes, que es el Salmo 119:9, que dice: ¿cómo puede el joven mantenerse limpio o mantener limpio su camino? Dice otras versiones, viviendo conforme a tu palabra. Es decir, si el joven quiere mantener limpio su camino, debe vivir conforme a la palabra de Dios. El segundo versículo que les voy a leer es en Juan 15:3, dice: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Esto Jesús se lo dice a sus discípulos. Ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Evidentemente la palabra, su palabra, tiene poder para limpiarnos, que no tiene contradicción. El tema es nosotros, nuestra acción, nuestra actitud ante esta palabra que Él nos trae. Pero leyendo estos versículos, hablando con Fabio, me puse a pensar qué es estar limpios, porque ya sabemos todo lo que es estar limpio, no estar sucio. Bueno, pero yo igual fui a buscar el significado, y limpio significa que no tiene mancha o suciedad. Y ahora pensemos en nosotros, ¿no? En cada uno. Y también significa que no tiene mezcla con otras cosas. Y también ahí podemos pensar en nosotros, en qué cosas nos estamos mezclando, ¿no? Cada uno en nuestra vida privada. Y fui a la etimología de la palabra, ahí me copié un poco de latín, limpio, significa claro y sin mancha.
y del griego kataros. Y esta me llamó mucho la atención porque significa puro. O sea, ahí hay una relación directa entre limpio y puro. Y cuando leí la palabra puro, por el mismo lado, para el de los más chicos, se me vino un versículo a la mente que está en Mateo 5:8, que dice, dichosos o bienaventurados, dice otra versión, los de corazón limpio o los de corazón puro. O sea, dichosos los de corazón puro porque verán a Dios. Y yo pensaba, ¿hay alguien acá que tenga el corazón puro? ¿Qué piensas? ¿No? Exacto. Los que tienen el corazón puro, los que están acá, son los niños. Y ahí podemos recordar un poquito lo que fue el pasado, el Día del Niño, la palabra que nos trajo el pastor, de que tenemos que ser como ellos. Tenemos que ser como ellos, porque ellos tienen el corazón puro. Todavía lo tienen limpio, después nos vamos a hacer. Y para cerrar, y ya los dejo, quiero ser breve, quiero leerles en 1 de Pedro 2, del 1 al 3, dice lo siguiente: por lo tanto, abandonando toda maldad y todo engaño, hipocresía, envidias, escuchen cada una de estas palabras porque muchas las vivimos a diario: engaño, hipocresía, envidias, toda calumnia, deseen con ansias la leche espiritual. En otras versiones dice la palabra. Deseen con ansias la leche espiritual pura como niños recién nacidos. Así, por medio de ella, crecerán en su salvación ahora que han probado lo bueno que es el Señor. Entonces, síntesis, para finalizar, si escuchamos, guardamos, atesoramos y vivimos conforme a la palabra de Dios, vamos a ser limpios. Tan simple como eso. Y los dejo ahí. Bendiciones. Qué bueno lo que compartieron. Bueno, gracias por las preguntas, porque las preguntas siempre nos llevan a ir un poquito más profundo en nosotros. Y eso quizás nos ayuda a ver un montón de cosas que por ahí no estamos viendo. Y necesitamos a veces hacernos alguna pregunta de parte de Dios para profundizar en nosotros y en esa parte que es la que Dios nos interesa. No lo visible, sino lo que nadie ve, lo que Dios quiere trabajar en nosotros, y su palabra es la clave para todo eso. Como decía el CIES, cuando nos exponemos ante la palabra de Dios, es esa luz que empieza a iluminar nuestra vida, y como él decía, una habitación cuando está, bueno, por ejemplo, mi habitación cuando la luz está apagada, pero cuando está prendida, la prendemos, nos damos cuenta que tenemos que ordenar esto, ordenar los juguetes que dejó Amadeo y demás. Entonces, la luz expone la realidad de algo. Y la palabra de Dios, como es así, es esa luz que cuando nos encuentra, nos alumbra. Y ahí pasamos a esa parte como le pasó al Lauti, ¿no? De que, bueno, llovió sin luz toda la noche, de repente vino la luz, se encendió todo y bueno, ahora hay que limpiar. O sea, no pensé que estaba tan sucio, que se dijo Lauti y dijo, ay, hay que agarrar el trapo, hay que agarrar el balde, hay que agarrar uy, ¿dónde está esto? ¿Dónde está lo otro? Mira cómo se ensució esto, mira lo otro. Exponer también a la luz implica que, o sea, hay que ser valiente para decirle a Dios, alumbrame, yo quiero poder verlo, porque yo por alguna razón no lo veo. O será simplemente porque estoy lejos de la luz, esa luz que alumbra todo mi ser. Y para cerrar, esto yo quiero sumar solamente algo que es simple, pero mientras meditaba en estas palabras, porque son poquitas palabras que tiene este texto, tiene que ver con que la palabra de Dios, además de que alumbra nuestra vida, además de que nos muestra esa suciedad, y por la misma palabra, como decía Jesús a sus discípulos, por mi palabra, las palabras que yo les he hablado y ustedes escucharon, tomaron y guardaron, son limpios. Y una vez que pasa, hay algo que, por ejemplo, en mi vida personal me ha ayudado mucho a acercarme a Dios, porque yo tenía un desorden en mi vida. No sé si ustedes son personas ordenadas. Yo soy bastante desordenado, intento, pero sin Dios era un desorden.
Era como en el principio, un caos. Estaba todo vacío, como dice el Señor cuando empieza el Génesis, estaba todo vacío, estaba todo desordenado, y Él tuvo que hablar. Y Él dijo, hagamos esto, hago esto, corro esto para acá, corro esto para allá, y fue día a día dándole todo. Así pasó con mi vida. Y hay en este texto que lo colocamos ahí, que es el Salmo, en la otra solapa, perdón, que es el Salmo 119, 133, dice, ordena mis pasos con tu palabra, que ninguna iniquidad se enseñoree de mí. Y después de esto que compartieron los hermanos, solo quería sumar esto, que cuando dice ordena mis pasos, a mí me da la impresión de que cada paso implica una decisión. Cada paso que nosotros damos en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como iglesia, va a implicar una decisión a tomar. ¿Hacia dónde voy a dar ese paso? Sin dudas, la palabra de Dios es la que puede ordenar esos pasos que damos día a día, esas decisiones que día a día, una vez alumbrados, una vez limpios, tenemos que dar para no volver para no volver a ensuciarnos, para no volver a la oscuridad. Por lo tanto, poder depender de Dios en cada paso que vamos a dar, y esto lo digo para todos. Yo tengo 41 años y mis responsabilidades son otras en mi vida, porque soy padre, un montón de cuestiones, pero siempre pienso en los jóvenes, siempre pienso en los adolescentes, que empiezan a dar sus primeros pasos, que empiezan a tomar sus primeras decisiones, que van a tener consecuencias en el futuro. Entonces, su palabra es la que va a ordenar nuestros pasos. Si en cada decisión que vamos a tomar, si en cada paso que vamos a dar, aprendemos, tomamos el hábito de depender de su palabra, de pensar en su palabra, de recordar el consejo de Dios, recordar el consejo que quizás Lauti, Alcide, pastor o algún hermano te dio por medio de la palabra, en práctica, porque la palabra es la que va a ordenar nuestros pasos. La palabra va a ser la que va a ayudarnos a que una maldad, como dice acá, que lo podemos traducir simpáticamente en esas manchas, en esa sociedad, ninguna iniquidad, ninguna maldad nos domine, se enseñoree de nosotros, tome gobierno. Eso lo vamos a evitar si volvemos a depender de la palabra y vamos a poder tomar las mejores decisiones. Hablo a los niños que están presentes, que ya entienden. La veo al Mite que me está mirando, le estoy hablando al Mite, le estoy hablando a Bellita que me están mirando atentamente. Siendo niños pueden tomar decisiones que van a traer consecuencias buenas para su vida. Por ejemplo, Bellita puede tomar la decisión de obedecer a sus padres si están sugiriendo algo para su vida. Puede tomar la decisión de dar ese buen paso en base a lo que Dios quiere, que es justamente lo que dice su palabra, que los hijos obedezcan a los padres, porque se les trae vida. Entonces, para cerrar, simplemente recordar que su palabra viene a nosotros y tiene un impacto muy fuerte en nosotros que nos alumbra. Ese alumbramiento trae una realidad de nosotros y que puede traer suciedad, traer la suciedad, las manchas que hay en nuestro corazón, en nuestra mente, iniquidad, el apóstol Pedro en su carta, y que Él nos puede limpiar con su palabra, como decía Daud. Una vez alumbrado y limpio, depender de Dios para que para que su palabra ordene nuestros pasos de acá en adelante. Así que ese es nuestro anhelo como iglesia, de parte de Alcides y de Lauti, es nuestro anhelo también que, así como nosotros, porque anhelamos que su palabra sea la base de nuestra vida, anhelamos que sea para nuestra iglesia también lo mismo para cada joven, para cada niño, para cada adolescente y para cada adulto y anciano. Así que sin más, queremos cerrar este momento con una simple oración para ya pasar junto a nuestro pastor y poder celebrar la Santa Cena. Si me acompañan, oramos juntos, ¿sí? Por la palabra de Dios, para que pueda ser ese ancla, esa seguridad para nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, ahora, Padre, como iglesia, como hijos, queremos decirte y queremos reconocer que simplemente, poderosamente necesitamos tus palabras. Esas palabras que nos alumbran, que traen luz a nuestra vida. Esas palabras que limpian, Señor, nuestra vida de
toda suciedad. Esas palabras que ayudan a ordenar nuestros pasos, Señor. Oramos y te pedimos ayuda, Padre, sobre cada joven, sobre cada adolescente, sobre cada niño, cada adulto, que podamos volver a tu palabra, que podamos valorar tu palabra, que podamos ver que tu palabra es una carta tuya para cada una de nosotros, que tu palabra revela en quién tú eres y qué plan tiene para nuestra vida y qué necesitamos nosotros en este mundo y que es solo a ti. Así que, Padre, en el nombre de Jesús, iniciamos este mes de la Biblia, pidiéndote que tu Espíritu incomode en nuestro corazón, para que podamos volver a tu palabra, podamos conocer a aquellos que ahí todavía no conocen tu palabra, que puedan conocer tu palabra en este mes y en este tiempo, y lo hacemos y oramos en el poder de tu nombre, Jesús. Amén. Amén. Fuerte aplauso. Te quiero alentar, y por eso me alegra verte hoy en la casa del Señor, que no hay enfermedad, no hay circunstancia, no hay situación que te aleje de Dios y de las cosas de Dios, cuando al igual que David puedes decir: cuánto anhelo estar en tu casa, Señor. Mi alma, mi carne aún, dice David, anhela estar en tu casa. Y ese Salmo 23 que cuando uno no se siente bien o está enfermo, comienza a recitar, ¿no? Y bien en casa lo haces, y a declarar, dice en el final, habitaré en tu casa por largos días, y ciertamente el bien y la misericordia me acompañarán. Así que cuando te sientas mal, cuando no tengas ganas, vení a la casa del Señor. Y aún más este septiembre, que como nos decía, nos anunciaban los hermanos, acompañamos a Sociedad Bíblica y acompañamos en toda Latinoamérica el volver a la palabra de Dios, el centrarnos en su palabra, y el lema que tomamos este mes, su palabra. Como dice Santiago, no solamente ser oidores de la palabra de Dios, hacedores de la palabra de Dios. Amén. Entonces, en esta Santa Cena especial vamos a celebrar, iniciando una nueva temporada, iniciando un nuevo mes, tomate esa iniciativa como personal, de volver a la palabra de Dios. Nos daban una dinámica que van a estar preparando los hermanos y que vas a estar recibiendo todos los días en tu celular. Tomate ese instante, sin prisa, como te enseñaba Facu, sin prisa, tomate ese momento para leer, disfrutar de su palabra. ¿Sabes qué es lo que ha hecho el enemigo en este poco tiempo? Te estoy hablando de 10, 20 años para atrás, comenzar a alejar. Yo pensaba, y lo vas a ver cuando veas la exposición bíblica del pastor, que como bien nos estaban avisando, no son souvenirs, ya son mías las Biblias, claro, tengo tiempo y pedirle al Señor, igual voy a poner ahí algunos sugieres para que, exactamente, pero para que puedas verlo. Pero yo amo su palabra, más allá de, si hay un regalo hermoso que puedo recibir, es una Biblia. Y si hay algo que amo ver, es cuando una persona recibe y ve la palabra de Dios. Como misionero, sabes que me ha tocado ser misionero en lugares de difícil acceso a la palabra de Dios, y ver de qué manera la gente anhelaba y recibía una Biblia. El enemigo ha tratado en este tiempo de alejarte de la Biblia, de la palabra de Dios. ¿Sabes por qué? Porque es lo que nos queda, lo que permanece, porque es donde está escrito el futuro del enemigo, porque es lo que tiene poder, porque por miles y miles de años han intentado quemarla, incendiarla, desaparecerla, y no han podido. Yo creo que el mayor poder que están logrando es hoy. Es hoy, porque
tenés cantidad de versiones, cantidad de accesos, pero simplemente te hacen quitar la mirada hacia otro lado. Volvé a la palabra, leé las promesas. Tenés el regalo este mes de poder leer los proverbios. Y vas a ver la cantidad de dichos y la cantidad de te va a recordar que se dicen. Yo siempre le enseño a la gente cuando me dice un dicho o una frase de alguien importante y demás, le digo, eso está en la Biblia. Ya estaba en la palabra de Dios, está en la Biblia. Y hoy aprendimos que nos alumbra para que no tropecemos, que nos limpia, para que sepamos que nos ensuciamos y que nos ordena para que entendamos que al igual que Facu, arrancamos desordenados y Él nos ordena. Eso es muy importante lo que tiene la palabra, porque en este mundo orgulloso que vivimos, donde no nos gusta que nos corrijan, donde no nos gusta reconocer que nos equivocamos, donde pensamos que solo nosotros tenemos razón y somos enojones y demás. Entonces viene la Biblia, por eso es que tanto se la oculta, se la ataca, o se la disminuye y se la hace más light. De hecho, lamentablemente, muchas versiones transforman la palabra incluso en algo más livianito para que te caiga un poco más liviano, ¿viste? Como poner un montón de hielo para que sea más livianito, o un montón de agua. Te alumbra, te ordena y te limpia, te dice lo que está bien y lo que está mal. No, pero yo pienso, pastor, yo creo, la Biblia dice lo que está. Jesús le decía, escrito está, Satanás, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. No, pero yo te ofrezco, mira, esto es lo que está escrito y esto es lo que va a suceder. Porque la Biblia siempre, siempre va a permanecer fiel y nunca pasará. Sus palabras no pasarán. La tierra pasará, los cielos que ves pasarán, pero esta palabra no pasará. Dar un aplauso al Señor, amén. Entonces aferrate a esa palabra, amá esa palabra, tomala, créela, vivila. Esa palabra. Durante toda esta semana que me dolían hasta las entrañas, mi hermano, yo me aferré a su palabra y clamaba y oraba y le decía, Señor, tu palabra dice tal cosa, tu palabra, promesas, palabras. La palabra de Dios te sana, te limpia, te ordena, te impide dudar. Esto no pasó conmigo, ni con Facu, ni con uno, ni con otro. Esto viene de generaciones en generaciones. ¿Escuchaste la historia de la Biblia? Este libro que tenés en tu mano es la palabra poderosa de Dios. Son historias de vidas. Está viva, es eficaz. Usala. Y te invito a que durante todo este mes participes con nosotros, ¿sí? Ahí con Biblia, que nos va a estar persiguiendo y nos va a estar ayudando a recordar, de leer la palabra, de traerla, volver al libro. Tómate unos mates, un café, un tecito a la mañana, a la noche, sacate una foto. ¿Se acuerdan que sacábamos una foto y la compartíamos en el momento que hagas ese devocional de los proverbios o el nochicional, depende del que hagas vos, o el madrugacional, el que hagas en el momento que tengas? Compartila. La gente necesita volver a escuchar la palabra de Dios. Mucha canción, mucho mensaje emocional. Está todo muy bien. Pero sabes que lo que tiene poder es la palabra de Dios. Ni la mía ni la tuya, la palabra de Dios. Hay que volver a la palabra. Y me gustó el lema que vamos a estar utilizando y que vamos a acompañar a Sociedad Bíblica, que es vivir su palabra. No solamente oírla, sino vivirla. ¿Amén? Gracias por su amor, gracias por acompañarme en esta semana. Gracias, Facu, Lauti, y Alcides, hermanos, por ser iglesia. Y hagamos lo mismo con los hermanos, ¿sí? Una nueva temporada.
Ya comienza septiembre. Esperemos que sean los últimos fríos, lluvias y nubes y comiencen a venir las flores, el sol, el cielo azul, el tiempo lindo para poder anunciar, hablar, volver al Señor, volver a creer. Quiero decirte que su palabra es verdad, que su palabra es verdadera, que te renueva, hace milagros, que no miente, que es la palabra de verdad. Volvé a amar la palabra de Dios, créela, vivila, y deja que te llene. Declarará sobre tu mente, sobre tu corazón. Mi testimonio fresco de esta semana es que su palabra me renovó y me sanó. Que así pueda ser en tu vida. Por eso vamos a finalizar este tiempo tan hermoso celebrando la Santa Cena del Señor. Su palabra dice que antes de morir en esa cruz, Jesús, junto a sus discípulos, les comentó y les dijo que era necesario morir en el mejor momento. A veces estás pasando el mejor tiempo de tu vida, o a veces estás pasando como yo la semana pasada estaba impecable. De repente al otro día algo te pasa, algo te sucede. Y vos decís, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? Y el Señor te dice siempre, yo tengo propósitos. ¿Te acordás? Cuando no tiene sentido, tiene un propósito, tiene un para qué. Los discípulos no entendían, no comprendían para qué. De hecho, no estaban de acuerdo. Seguramente muchas veces hay cosas que suceden en tu vida sean injustas. No estés de acuerdo. No lo quieras. Yo no creo que Jesús quería morir. De hecho, trató de que pasara esta cosa de él. Sin embargo, dijo, sea hecha tu voluntad y no la mía. Que esa sea tu palabra, Señor. Cuando tomes esta Santa Cena hoy, sea hecha tu voluntad en mi vida, no la mía. Rendí tu voluntad al Señor. Señor, cumple tu palabra en mi vida. La parte dura y las promesas, ambas. Muéstrame tu camino, enséñame tu palabra. Alumbra mi camino, ordena mi vida, limpia. Quiero ser puro, quiero ser limpio por tu palabra. Y mientras les decía esto, tomó pan y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes es partido. Hagan esto en memoria de mí. Y estaban cenando la Pascua, no entendían lo que estaban haciendo, lo hacían todos los años. Pero era una última cena. Y les dijo que iban a volver a hacer esto juntos en la eternidad. Por lo tanto, lo que haces ahora, hacelo, disfrútalo y míralo con fe, porque lo vas a hacer en la eternidad con toda la iglesia. Lo vas a hacer con Moisés, con Pedro, con Pablo, al lado tuyo. Conmigo un poquito más lejos tuyo, pero... Sí, pero vas a tener a Pablo, Moisés, a Josué. Mirá, ¿con cuánto vas a tener para charlar? ¿Te imaginas ese momento en que Jesús diga, yo soy el Cordero, y le vea las marcas de la cruz? ¡Wow! Por eso Él dijo, hagan esto en memoria de mí. Recuerden, no que morí solamente, sino que resucité. Luego tomó también la copa, diciendo, este es el nuevo pacto en mi sangre. Porque era necesario que sea redimida sangre, porque ¿cómo nos limpiaba? ¿Cómo nos alumbraba y cómo nos ordenaba?
si no había alguien que pagara el precio. La gracia es hermosa, pero hoy se la toma muy barata. La gracia tiene un precio y es la sangre de Cristo, que fue derramada en esa cruz por vos y por mí, y que nosotros teníamos que estar ahí. Tus errores, mis culpas, tus culpas, esos pensamientos, esos errores, esas metidas de patas, ese pecado, ese pasado, Dios, a través de su Hijo Jesús, lo venció en la cruz. Por eso es un nuevo pacto, una nueva oportunidad que tenés en tu vida hoy.